Vamos a entrar a la lección número 6 de este manual intitulado Los tres llamados más grandes de Dios. Hay una interrelación entre el fundamento y la visión del propósito eterno de Dios y la comprensión del llamamiento supremo, que tiene una tridimensionalidad. En otras palabras, cuando yo entiendo el propósito eterno de Dios, me fundamento y entiendo que por cualquier llamado que hay en el reino de Dios, hay tres fundamentales y de los más grandes. De eso estamos hablando. Y llegamos a la lección 6, donde se nos dice el tema: resultados de la triple mentalidad del reino de Dios. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos va a llevar a que se cumpla esta declaración paulina a la iglesia de Colosenses? Dice que primero tenemos que andar como es digno del Señor, que en ese andar digno vamos a agradarle en todo. Eso significa que vamos a llevar fruto en toda buena obra y vamos a crecer. ¡Qué tremendo declaración! ¿Cuándo se logra eso? Pues cuando entendemos el propósito eterno de Dios, y al entender eso, caminamos por cualquier llamado que tengamos en los tres fundamentales. Entonces, cuando caminamos bajo la comprensión del propósito eterno de Dios y el entendimiento de los tres llamados más grandes, el resultado será que vamos a andar como es digno del Señor. Esta lección habla de uno de los efectos de entender los tres llamados más grandes. Cuando yo entiendo los tres llamados más grandes de Dios, a decir ser hijo, discípulo y siervo, cuando yo entiendo la tridimensionalidad fundamental de estos llamados, la resultante será, o los efectos, el producto de entender los tres llamados va a ser que voy a tener una mentalidad nueva. Ustedes notarán, y en la primera lección hablamos, ¿no?, la manera de pensar de muchos en la iglesia. Una mentalidad rivalizante, una mentalidad empresarial. Han hecho de la iglesia un centro comercial porque el pastor tiene una mentalidad comercial. Han hecho una iglesia de competencia porque el pastor tiene un espíritu competitivo. Nuestra competencia viene de Dios. Hay competitividad, sí, pero delante de Dios. Pero la competitividad rivalizante no tiene que ver nada con la mentalidad del reino. ¿Pero por qué hay eso? Porque no estamos entendiendo la visión del propósito eterno de Dios y lo que significa los llamados más grandes. Tenemos mal enfocado el llamamiento. Pero cuando experimentamos a cabalidad los tres llamados más grandes, todo otro llamado va a ser bien llevado. ¿Por qué? Porque el entender y vivir los tres llamados más grandes producirá una nueva mentalidad. Eso hablamos en la lección anterior. Hoy voy a hablar que esa nueva mentalidad produce una nueva actitud. Una nueva actitud. Es decir, no es el tema, por ejemplo, la intención de lo que estoy hablando ahora es que su mentalidad de usted sea renovada. Pónganse su manito aquí todos. Señor, renueva mi mentalidad y la forma de ver las cosas en el reino de Dios. Ya lo estoy entendiendo, apóstol. Ya, ahora sí.
Está bien, pero no solamente que quede en la mente, sino eso se tiene que traducir en una actitud nueva. Si yo entiendo que el llamado, de los 3 llamados, el más grande es ser hijo, voy a tener una mentalidad de relación con Dios, de intimar con Dios, y eso me va a dar una actitud firme. Y eso me da a su vez autoridad. Cuando yo entiendo que soy hijo, tengo firmeza y autoridad. Pero debo entender que ser hijo me debe llevar a ser discípulo. Porque si soy hijo y no discípulo, soy un niño engreído y finalmente terminaré desviado de lo que Dios quiere. Debo entender que estas 3 cosas son inseparables. Es como el espíritu, alma y cuerpo. Si eres hijo, te quedas con el espíritu de hijo, pero no se refleja en tu alma, no se refleja en acciones. Entonces el discipulado pretende que tu identidad de hijo se exprese, se manifieste, y el ser hijo te hace humilde y te hace obediente. ¿Y qué resultado te da? Te ubica en la iglesia. Ya no andas desubicado. Hay algunos que están desubicados. ¿Qué hago acá? Dicen. ¿Por qué no me ponen en un lugar? Y ponte tú mismo como discípulo. Entonces vas a estar bien ubicado. Vas a estar en el sitio correcto. Pero la finalidad de ser hijo y discípulo es que sirvas bien, pues, seas siervo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más es esta etapa? Esto viene así añadido, ser siervo. Y el ser siervo te lleva ¿a qué? A ser un mayordomo fiel, no creerte dueño de lo que tienes. Simplemente eres un administrador. Amén. ¿Y qué va a producir? Una función correcta. Vas a funcionar bien. Cuando usted ve a un hermano que funciona mal, es simplemente que esto no se dio en él. El resultado es que hay mal funcionamiento. Ya tenemos ahí un apóstol que mira a todos, ¿no?, por debajo. Ya tenemos un X hermano en una función y ese cree la última Coca-Cola del desierto, como dice, ¿no? Porque no tiene la mentalidad correcta ni la actitud correcta. Entonces, esta lección pretende, pues, hablar de la actitud, de esa mentalidad nueva que tú tienes. ¿Cómo debe ser tu actitud? Y vamos a ejemplizarlo. Ejemplizarlo en algunos siervos de Dios. Pero antes, es importante, hermano, que nosotros no solo nos quedemos en leer las lecciones que estamos dando hoy día, no solo en conocer la Biblia, sino por encima debe haber resultados prácticos. Se debe expresar en la práctica lo que estoy hablando hoy. ¿Saben ustedes que el diablo conoce bastante la Biblia, no? Hay algunos que saben, sí, yo todo lo que está hablando ya me lo sé, saben bastante. Y uno de los que saben bastante la Biblia es el diablo. Si usted va a Mateo capítulo 4, se va a dar cuenta de una gran verdad. Mateo 4, verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le recita el pasaje bíblico. Digan, el diablo sabe la Biblia de memoria. Se sabe toda la Biblia. Pero a pesar que se la sabe, es diablo.
y quiere ponerte en el pináculo del templo para darte una patadita, ¡bluc! Y te vayas de hundas. Y hay muchos así, que saben bastante la Biblia como el diablo, pero están en el pináculo del templo para un empujoncito, en su pináculo de altivez y de orgullo, porque no están entendiendo correctamente la Escritura. Entonces no es el tema saber, es el tema cambiar de mentalidad y tener una actitud nueva en relación a estos tres grandes llamados. Entonces vamos a ver eso en forma, ¿cómo se dio eso? Pues en la vida de algunos hombres de Dios. Vamos a ver el ejemplo del evangelista Felipe. Felipe fungió en estos tres llamados. Felipe vivió como hijo, pero fue discípulo y fue siervo. Él tuvo la mentalidad correcta, pero no solo la mentalidad, tuvo la actitud correcta. Y vamos a ver entonces en Hechos capítulo 8, versos 5 al 8, vamos a ver cómo esto funcionó en Felipe y cómo debe funcionar en tu vida. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Tenía un ministerio. Era un tremendo hombre de Dios, un evangelista. Fungía en esa gracia, en ese don. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos a Felipe actuando en la autoridad ¿de qué? De hijo. Él está andando como un hijo de Dios, lleno de poder, lleno de firmeza. Amén. Lleno de autoridad. ¿Qué pasó? En esa firmeza y autoridad dijo, hubo milagros, paralíticos se sanaban. Tremendo. Un ministerio poderoso. Un fluir tremendo. A tal extremo que Samaria fue sacudida por este hombre de Dios. Entonces estamos viendo aquí una particular, hijo. Pero Felipe no se quedó ahí como hijo. Vemos cómo Felipe tuvo otra actitud y mentalidad. En Hechos, en el mismo 8, vamos al verso 14 al 16, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos a Felipe con una mentalidad y actitud de discípulo. ¿Qué hace la actitud de discípulo? Hace que la autoridad y la firmeza y el poder que Dios te da como hijo se traduzca en humildad y obediencia. Y lo llevó a ubicarse porque se sometió a las autoridades que venían. Y le dijeron: Felipe, algo te faltó. La gente no está siendo llena del Espíritu y vamos a orar nosotros. Felipe, con la mentalidad que tienen algunos hoy, hubiese dicho: un momentito, Pedro, al que lo está usando grandemente en milagros y señales soy yo. Ustedes no me van a avergonzar ante los demás que faltan ser llenos del Espíritu. Ahí nomás, déjenme a mí que yo lo voy a hacer. Eso hubiesen dicho algunos. No se metan en mi ministerio, por favor. No, Felipe le dijo: adelante, ahí está la obra. Fue un discípulo. Yo me acuerdo que, hablando de lo que dije en la primera parte, de un grupo de ministros de alabanza, yo un día estaba pasando y escucho un
Entonces digo, hermano, eso no me metas mucha distorsión, hazlo suave. No estamos en una ópera rock. Hermano de Ministerio de Alabanza, eso, corrígeme esa alabanza. Otro día paso y estaban, tum, 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 parecía un reggaetón. No, eso no me van a tocar en el culto, hermano. Y en la segunda que estoy viendo así, el Señor me dice, eso manda, pero enseña. Y me di cuenta que yo les mandaba, no, pero a ellos no les enseñaba. ¿Por qué no? Ay, Dios. Entonces ahí fue donde yo me metí en oración. Enséñame, pues, Señor, ¿no? Yo no soy ministro de alabanza. Y al final no, yo le dejaba a ellos. Pero decía, no. Y el Señor dijo, no solo mandes, enseña. Esto manda y enseña. Entonces eso de me voy a orar, el Señor comenzó a hablarme. Va a decirle esto. Lo junté a todo. Y le dije, ¿por qué no debería? Y veía como algunos... El que le gustaba dar la distorsión, ¡ah! Le gustaba eso, pues, ¿no? ¡Ah! ¿No? Iron Man se creía. ¿No? ¿Cómo se llama? Hay un grupo, Bueno. Quería meter el rock, pues. Entonces el Señor comenzó a darme algunas enseñanzas y se fueron. Se desaparecieron todos. Me dejaron una cartita. Adiós, apóstol. Cumpliremos con nuestro ministerio en otro lugar. Así, ni una carta, ni siquiera vinieron a nada, se desaparecieron. Y el Señor me dijo, nunca fueron eso. Ese es el problema de muchos. Ese es el gran problema de la iglesia. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender lo que hizo Felipe. Vinieron los siervos, le dijeron un momentito, falta eso. Mire, había milagros, maravillas, tremendo. Pero Dios no le permitió a Felipe lo otro, le dejó siempre algo faltante para que aprendamos a ser humildes. Dios no te va a dar todo siempre. Siempre algo te va a faltar. Yo no puedo tener todo porque yo necesito de ustedes. Si yo tuviese todo, entonces yo soy el todo en la iglesia. Y nadie tiene todo. Siempre tenemos parte solamente para que necesitemos de otros. Y en ese necesitar aprendamos qué cosa, ser humildes, obedientes, ser qué cosa. Amén. ¿Qué más, hermanos? Bueno, vemos entonces que Felipe no solo fue humilde en recibir a los apóstoles, sino que una vez que los apóstoles oraron y todos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo, viene otro problema, que el colaborador de Felipe era Simón el mago. ¡Qué vergüenza! El tremendo hombre de Dios. Y no había discernido. Estaban los paralíticos levantándose de la cinta y unas cosas malas. Todo el pueblo. Creo que esa fue la primera mega iglesia del Nuevo Testamento. La primera mega iglesia. Una iglesia inmensa. Y Pedro le dice, Felipe, no está eso en la Biblia, ¿no? Pero parafraseando, Felipe, ¿qué hace ese brujo contigo? Y Pedro lo discierne. Y le dice, tú no tienes parte en este tema. Tú crees que por dinero se consiguen las cosas. Perezca tu dinero contigo. Lo reprende. Eso no está en la Biblia, pero Josefo habla de este mago que es expulsado de la iglesia, se revela y se vuelve un apóstata después, un enemigo de la iglesia. Pero estaba con Felipe. Y Felipe no le dijo a Pedro, ¿sabe qué? Váyanse ustedes, me están haciendo quedar mal, que me han avergonzado, que se han creído, quieren derribar mi ministerio. No.
Felipe dejó que las autoridades arreglaran las cosas. Y no se sintió humillado ni ofendido, sino siguió adelante. Pero ahí no quedó la cosa, en la humildad. De ahí viene el Señor, le dice: Felipe, retírate de acá, te vas a ir al desierto. Miren, vamos a ver. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Aló? Ahora, dice la Escritura, ¿dónde está eso? Hechos, vaya usted a Hechos, capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué dice el 27? Entonces él se levantó y fue. No dijo, mire, ¿qué haría usted? Ministerio tremendo, milagro, todo el pueblo se puso a los pies de Cristo, tenías la mega iglesia. Ahora vienen los apóstoles y el Señor le dice: Felipe, ándate al sur tú, deja a ellos ahí. Señor, pero no, eso no es el Señor, ese es el diablo. El diablo quiere quitarme el tremendo ministerio. No, un momentito, no. Este es mi ministerio. Yo la sufrí, yo la ayuné. Mire los paralíticos, la gente me clama. Mire la iglesia más grande. No, Señor. Aquí en este lugar, ¿qué lugar era? Samaria. Pondré iglesia, vida en Cristo en Samaria. Así dijo Felipe. ¿No? Ve al sur. Amén. Y al retirarse quedó otros ministros. Pues, los apóstoles, no está tampoco eso ahí, pero evidentemente cuando fueron los apóstoles levantaron a un anciano, un pastor. Y los apóstoles regresaron a Jerusalén. Y Felipe se fue ¿a dónde? A un desierto donde no había nada. Señor, ¿por qué vengo acá? Y ahí había un eunuco que estaba leyendo la Biblia y el Espíritu le dice: ponte al lado del carruaje. ¿Y acaso Felipe fue molesto por este negrito eunuco? Señor, pues ya tengo miles por este negro feo eunuco africano. ¿Se fue molesto a Felipe? A ver, ¿qué estás leyendo? No le dijo así. Dice que le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y ya saben la historia, ¿no? Y entonces, explícame por acá. Y de miles que tenía, se fue a un desierto a bautizar a un negrito. Miren lo que dice la Escritura, hermano. Dice ahí, verso 31, él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice acá. ¿Quién era este hombre? Verso 27. Entonces él se levantó y fue. El verso 27 dice: entonces él se levantó y fue, o sea, Felipe fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era un funcionario de una reina. Felipe podría haberle dicho a bueno, ya me quitaron de los miles allá. Y cuando el hombre fue tocado y bautizado, Felipe fue dicho: oye, varón, vámonos a África, pues, tú que eres funcionario, habla con la reina y promociona mi ministerio, varón, y hacemos una obra grandaza porque me han choteado al otro lado. ¿Así le dijo Felipe? No. Dice ahí la Escritura, mire qué pasó. Dice que Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua,
y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe siguió su camino. ¿Qué haríamos nosotros? Oye, varón, habla con la reina, pero varón. Yo soy usado en milagros tremendos. Pregunta en Samaria. O sea, los paralíticos caminan. Vamos para allá, pues vamos. Hacemos la obra ahí. No, él simplemente obedeció a Dios. Amén. ¿Por qué actuaba así? Porque Felipe, ¿qué era? Discípulo, humilde, obediente y estaba bien ubicado. Pero también Felipe aprendió a ser ¿qué? Siervo. Era un siervo, un mayordomo, hermano. Después de su gran popularidad, gloriosas hazañas del poder del Espíritu Santo, termina en un desierto hablando un etíope. ¿Y qué pasó? Dice que luego que ganó al etíope, un gran funcionario no pretendió hacer contratos de fama, sino que Dios lo arrebata, hermano. Lo arrebata. ¿Y a dónde lo lleva? Ahora termina en Azoto. ¿Y qué hacía así? Vamos al verso 40. Hechos 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tremendo. Él no se creía dueño de nada. Lo sacan de Samaria donde estaba el avivamiento por un hombre. Y un hombre importante también lo saca el Señor y ahora lo lleva a otro lugar. Y sigue predicando. Pero no notamos que Felipe renunció a su ministerio, se quejó, se desanimó, dijo, ya no quiero saber nada. El Señor no me usa y me para quitando a cada rato las cosas. No. Siguió su camino. Porque él era ¿qué cosa? Siervo. Y un siervo entiende que solo es un mayordomo fiel. Entonces, finalmente Felipe cumplió su función con excelencia. Demos palma a ese evangelista Felipe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro hombre de Dios que también se movió en esta triple mentalidad. No la mentalidad evangélica de hoy, estoy hablando de una mentalidad diferente. Pedro es otro ejemplo. Pedro tuvo la autoridad de hijo. Lo vemos cuando en Mateo 6, 16, 19 Dios le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en los cielos. Así que Pedro fue el primero que tuvo la revelación de Cristo en su plenitud. Y por esa revelación Cristo le asignó llaves del reino de los cielos. Él era un sencillo pescador, pero con esa autoridad caminó con las llaves del reino. Y con esa autoridad entró a la casa de Cornelio, un gran Cornelio que era un centurión, un hombre importantísimo. Y Pedro, mire lo que dice en Hechos 10:28. Cuando entra a su casa, el ángel se le aparece, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mira, ese pescador los humilla. Él no tenía complejo de inferioridad, él tenía la autoridad de hijo, él decía las cosas tal como debía decirles. Pero este Pedro, con esa autoridad que resucitaba muertos, dice que con la sombra de Pedro, hermano, los enfermos se sanaban. Pedro aprendió a ser discípulo, a no ensoberbecerse, a llenarse de altivez. Y vemos a Pedro en una humildad de discípulo. Cuando entra a la casa de Cornelio
y comienza a predicar, cae el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Comienzan los gentiles, por primera vez los gentiles hablaron lenguas, tal igual como los judíos. Se derrama un avivar tremendo. Cornelio le habla que un ángel lo visita y un ángel le dice, ve, busca a Pedro. Un ángel habla de Pedro. Mire, tan famoso era Pedro en el cielo que los ángeles hablaban de Pedro. ¿Qué le parece? Y cuando Pedro sale de esa casa llena de avivamiento, de poder, los ancianos le llaman la atención. Miren lo que sucede. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren, le reprendieron. Ahora, si Pedro fuera como uno de nosotros, o como los grandes predicadores contemporáneos hoy día que son usados, ni a los talones lean a Pedro, pero sí son usados pues tremendamente. ¿Tú crees que nos llamarían a Jerusalén o a su ciudad y dicen: ¿qué has hecho allá? ¿Por qué has hecho? ¿Y qué son ustedes? ¿No sabe que yo soy el tremendo mérito total? ¡Fuera de aquí! Hijo del diablo. A mí no van a decir nada. Así dijo Pedro. No. Pedro tenía no solo la autoridad de hijo, sino era un discípulo humilde. Y miren lo que dice la Biblia, que cuando ellos le llamaron la atención, el verso 4 estamos, entonces dice entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Comenzó a dar su explicación con humildad. Él no dijo: yo no tengo que darle cuenta de nada a ustedes, Dios me ha usado y punto. Y si Dios me usó, de más están los indios. Basta que el cacique me mandó. Así dijo Pedro. No. Él fue humilde, ¿se dan cuenta? Un tremendo hombre de Dios, hermano. Tal igual como Felipe. Era hijo, pero ¿era qué cosa? Discípulo. Así que vemos a Pedro con la humildad de un discípulo, pues frente a la confrontación de los hermanos de Jerusalén, él no dijo: ustedes no saben que soy el gran Pedro, uno de los principales apóstoles de la iglesia de Jerusalén, Dios me ha guiado, usado, etcétera, etcétera. No tengo que darles cuenta de nada a ustedes. No dijo así Pedro, hermano. Por el contrario, él humildemente comenzó a explicar las razones por las cuales fue a la casa de Cornelio. Pedro se sujetó a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, quienes le pidieron cuenta, explicación de lo que había hecho. Amén. Sí, en varios hermanitos que no quieren dar cuenta de nada. Uy, andan a su cuenta. Apóstol, sí, hijo, ¿cómo estás? Le informo que estoy en Chiclayo, por si acaso. Le informo. Sí, no dieron cuenta por qué. ¿Y qué pasó, hermano? No. Andan así algunos. No buscan dirección de Dios, no reconocen autoridad. Amén. Entonces, amados hermanos, aprendamos a ser humildes, a dar cuenta, a ser discípulos. Así que, por más que te use el Señor, aprende a sujetarte. Amén. Pedro no solamente tuvo la humildad de un discípulo, sino que a su vez fue siervo. Él tuvo también esta mentalidad. ¿Un siervo qué es? Mayordomo, no se cree dueño de nada. Vamos a ver en esta actitud a Pedro. Luego de toda esa grandeza que Dios le dio a Pedro, en Hechos 12:5, ¿qué pasa? Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 12, verso 5.
Mira, hermano, aquel tremendo hombre Pedro, después de ser usado tremendamente, a tal punto, como dije antes, con su sombra aún sanaba, terminó en una prisión. No terminó en hotel de 5 estrellas. Preso en una prisión. ¿Se quejó Pedro? Podría haber dicho, Señor, pero ¿cómo es esto? Yo, Pedro, si tú me diste las llaves, y por aquí que por ahí, mire, estoy encerrado aquí. No. Pedro no se quejó. ¿Ah? Ni se quejó contra Dios ni contra las autoridades de la iglesia. Él nunca dijo, Señor, ¿de qué valió servirte tanto? Ahora estoy preso. Pedro no reclamó nada de esto porque él tenía una mentalidad de siervo de Dios. Amén, hermanos. Así que esta actitud no solamente estuvo en Pedro, sino en todos los apóstoles. Amén. Y Pedro, mire, siendo uno de los principales en la iglesia de Jerusalén, él decide ir a la casa de un curtidor a estar ahí. Por la persecución, él estuvo dispuesto a dejar ser uno de los principales de Jerusalén. Se va a la casa de un curtidor. Él no estaba creyéndose dueño de nada. Era un hombre que se desprendía de las cosas y se guiaba por el Espíritu Santo. Por eso estos hombres eran tremendamente usados por el Señor. Amén, amado hermano. Y así podemos ver a muchos otros siervos de Dios, cómo ellos tenían la mentalidad de hijo, discípulo y de siervo. ¿Cuánta necesidad hoy en día falta esta mentalidad? ¿Por qué falta esta mentalidad? Porque no estamos entendiendo el propósito eterno de Dios ni las implicancias de los 3 llamados más grandes. Algunos piensan que ser más grande es el apóstol, pastor y etcétera, etcétera, y por eso estamos llenos de altivez. Pero antes, amado hermano, de cumplir cualquier ministerio, primero preocúpate de vivir como un hijo, de ser un discípulo humilde y obediente, y entonces serás un servidor. Humilde. Amén. Que no te aferrarás a nada, sino querrás solamente servir a Dios. Hoy día eso no se da. Los grandes hombres de Dios no quieren someterse a nadie. Se creen dueños de todo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Problemas en la iglesia, divisiones, altivez, riña. Pero cuando esto se mueve en la iglesia, ¿qué va a suceder? Va a suceder, hermano, que va a haber hijos de Dios llenos de la autoridad de Cristo, pero a la vez humildes. Amén. Y a la vez servidores. Hoy día, por ejemplo, después de varios desmantelamientos de los ministerios de alabanza, Dios me está dando gente, quizás no tienen las capacidades de otros, pero están aprendiendo a ser discípulos. ¿Y cómo se mueve el Señor? Milagros que han habido, solo ministrando. Amén. Y otros que, como el pastor Salatiel, que yo hice querido que esté aquí porque era uno de los excelentes. Ese hombre, yo le cantaba en cualquier nota y llegaba inmediatamente. Pero él empezó cero, pero quiso ser discípulo. Y comenzó a subir. Y ahora ya está en una iglesia, su iglesia está creciendo. Porque eso Dios respalda la humildad, pues. Ahora tenemos otro hermano que está ahí. Y a lo mejor también él saldrá, vendrá otro, no sabemos. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que todos aprendamos a ser hijos de Dios, ser discípulos y ser siervos. Y vamos a cumplir el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayuda
a tu iglesia, a cada hermano aquí, a entender la visión del propósito eterno de Dios. Y que ese propósito eterno implica una nueva mentalidad y una nueva actitud para vivir como un hijo, siendo un discípulo y servirte con humildad, como un mayordomo, y vivamos como una familia que exprese la gloria de Dios en esta tierra. Sencillos hijos de Dios, que glorifiquemos tu nombre. Gracias, Padre Celestial.